parece que en esto se te fue un poquito la mano. Ya sé lo que pasa, ya sé lo que pasa. Vos ya te crees parte de la familia, ¿no? De la Pochi, del carpintero, de todos esos secuaces. Pero, ¿qué estás diciendo? No diga cosas que no son. Es que daría la sensación que no te das cuenta de que esto te puede perjudicar. No, el que está perjudicado sos vos. Y de acá arriba, desde que dejaste a tu mujer, no sé, cambiaste. Antes eras menos humano, ahora mira lo que sos. Sos un flan, sos San Francisco de Asís. No, señor, no, señor. Yo creo que sí. ¿Sabés lo que soy yo? Yo soy un hombre precavido. Y parece que vos no te das cuenta que esto te puede llevar a la cárcel. Mirá, a mí lo que me va a llevar a la cárcel, ¿entendés? Es la falta de un abogado, ¿entendés? Porque vos seguís siendo mi abogado, ¿o no? Sí. ¿Tenés tiempo para atenderme o tenés que ir al registro civil? Está bien, pero lo que trato de que entiendas de que esto es un asunto muy grave. Mira, lo que yo trato de que entiendas, que no entendés, es que es grave para vos, porque vos sos mi cómplice, ¿entendiste? ¿Sabés lo que significa la palabra cómplice? Sabés todo. Así que si yo voy en cana, vos venís detrás mío. Así que mejor prepara algo para decirle al juez y no al de paz, precisamente. Y andate porque mirá lo que lograste. Calentarme. Ese era tu objetivo. Me calentaste, Robaina. Me dijiste cómplice. ¿Qué querés que te diga, Margot? Cómplice. Pedazo de un salame. ¿Será posible? ¿Será posible mi yo interior? Mi yo interior. Bueno, seguimos en el último programa del año de Al Lado Oculto con Humberto de Vargas. Antes de entrar en lo del fútbol, porque yo estoy recordando, te recuerdo en esas primeras experiencias televisivas, tú fuiste extremadamente popular, sos ahora también, por supuesto, fuiste extremadamente popular en una época, primero, en la cual eras extremadamente joven. Sí. Y en una época en la cual no había tanta gente popular en la televisión uruguaya, por la sencilla razón de que básicamente había contadísimos programas nacionales. Uno de ellos era Revista Estelar. Sí. Probablemente en Canal 10 ya en esa época, además de Cristina Morán, estaban sus figuras en el noticiero. Pero ¿cómo viviste esa época como persona? ¿Cómo lo viviste tú, esa popularidad, esa posibilidad de desarrollarte profesionalmente en un medio que no era muy amigable para los profesionales uruguayos? Bastante irresponsablemente, o sea, bastante inconscientemente. A ver, pongámonos 20 años, no 20 años atrás, 20 años Humberto. Muy conocido, no solamente por el programa a su vez generaba comerciales de televisión, animaciones de aquellas manifestaciones populares más grandes. En un determinado momento se me asoció como conductor de, por ejemplo, las correcaminatas del shopping, cuando se iniciaron. A cualquier evento que superara las 50, 60 o 70 mil personas y requiriera de un maestro de ceremonias, conductor o animador, me ponían a mí. Entonces, cuando digo con irresponsabilidad e inconsciencia, hablo de la enorme tolerancia que tuvieron en esta casa para andar buscándome por cuánto lugar yo me perdía cantando, noche, los clavaban, chicas y todas esas cosas. Los dejabas clavados en rodajes, pueblo, en grabaciones. O sea, claro. Diga que mi padre trabajaba conmigo y entre él y el equipo técnico ya me conocían y sabían por los lugares que me podían ir a buscar. Sí, bueno, ahora se puede contar. El micro de onda llegó a entrar a muchísimos lugares que debe haber sorprendido ver entrar un micro de onda y golpear y decir, ¡está Humberto! Sí, está acá. Lo estamos esperando. Sí, claro, es terrible. No, hubo un periodo en el que tuve fuertes tirones de orejas, tuve obviamente las más que reprimendas. En algún momento acá me llamaron la atención de que o enderezaba, o sea, está todo bien, Humberto, pero lo echamos o lo matamos. El horario de grabación, con toda la gente esperándote, con el estudio esperando, eso por lo menos es lo único que te pedimos. Ese día aparecete. O por lo menos decir dónde estás, para que se aparecete. Claro, porque era así, era. Entonces hubo un periodo donde esa popularidad. ¿Pero cuánto duró ese periodo? ¿15 años? ¿2 meses? No, fue interesante, fue prolongado. Porque fue prolongado también el éxito de la revista y todo lo que iba pasando. Se empezó a sumar lo del teatro, se empezaron a sumar los premios. Había también otra repercusión. Yo recuerdo que, por ejemplo,
ganar un Florencio en aquella época, si eras un personaje que además estaba asociado a la televisión, tenía como otra repercusión, era muchísimo más fuerte que la repercusión de hoy en día. Pero tenías que repechar, porque era en contra trabajar en televisión para el ambiente del teatro, ¿no? Claro, claro. Eso te sacaba puntos. Era como en su momento, era en contra ser del radioteatro y pasar a ser teatro independiente. Claro. Mucho más de la televisión al teatro independiente. Pero sí, fue un periodo que te digo, yo no podría establecer porque no recuerdo en qué momento empiezo a modificar el comportamiento, a encarrilarme. Por lo menos a no tener ese grado de irresponsabilidad. Porque era eso, era la irresponsabilidad de, bueno, chao, sí, voy. Pero duró un tiempo y digo, agradezco la paciencia de quienes fueron mis superiores en ese momento. Y además supieron encarrilarme, porque de última me terminaron encarrilando, ¿no? Y sin golpes. De acuerdo. Pero yo te recordaba tu periodo como relator de fútbol. ¿Pensaste que tenías...? Porque uno piensa, Humberto, cantante, actor, y lo hace bien, tiene Florencio, todo el mundo dice que es un buen actor, bueno, por lo menos entonás bien, animador. Ahora estás haciendo un programa periodístico, da la impresión como que sos aquel viejo cara dura o aquel joven cara dura que sigue resolviendo las cosas con una gran dosis de talento y profesionalismo. Lo que pasa es que en todos esos casos, cuando yo te digo aquel periodo de irresponsabilidad, la irresponsabilidad estaba de repente en el tema de los horarios, en plantar más de una grabación, que tampoco era una cosa que se reiterara todas las semanas, pero estamos hablando de una reiteración. Pero no a la hora de agarrar el micrófono. La lección ahí estaba bien aprendida. Es decir, cuando íbamos a Tacuarembó e íbamos a hacer la historia del Valle Edén, yo sabía más que cualquier guía turístico o profesor de geografía e inclusive de historia local. El material yo lo devoraba, lo memorizaba, la lección la llevaba bien aprendida. Es decir, una cosa era la vida personal y otra cosa era el momento de realizar la entrevista, preparar el programa determinado. Con el relato se dio algo similar. El relato era una cosa que yo hacía como un juego desde la niñez. Relatar partidos de fútbol. Los relataba o bien cuando había un partido por televisión o inclusive recuerdo de haber relatado, de ponerme al costado de la cancha estando mis compañeros del liceo jugando un partido de fútbol y yo con un grabador relatárselos y que se divirtieran porque hacía todo, relato, comentario y tanda comercial. Claro. Un día... Como Marcelo Mariño. Claro, una cosa exactamente, igualito que Marcelo Mariño. Un día el que, digamos, en este caso tiene un olfato especial para darse cuenta que yo puedo hacerlo profesionalmente es Heber Pinto. Yo estoy trabajando en CX10 Continente, hacía programas que no tenían nada que ver con el fútbol y Heber le había vendido a ANCAP la transmisión íntegra de la Copa de Oro, el Mundialito. Por lo tanto, solo tenía un avisador la tanda. Se hacía un aviso cada 15 minutos. El locutor comercial era Luis Manuel Márquez, el comentarista era el escribano Nelson Filosi. Y Heber relató todos los partidos y le quedaba colgado un partido que él no quería relatar, no le importaba a nadie, que era Italia-Holanda. Después todos los demás partidos tenían su cosa. En ese momento su relator suplente era Carlos Pecoy, que se va para Radio Oriental. Paréntesis, que me lo encontré en una despedida, gran cantante de tango. No sé si lo has escuchado cantar a Carlos. No, sí, le había perdido el rastro como cantor de una tango. cosa Mirá, seria, lo tenía no. como Teddy hace muchos años atrás. Era otra, más la nueva ola, pero no como cantor de tango. Mirá qué bueno. Cerramos paréntesis. Entonces un día entra al estudio, yo estoy haciendo uno de los tantos programas que hacía, digo de verdad tantos programas porque no me acuerdo, pero entraba a las 7, las 8 de la mañana a la radio y creo que me iba a las 6, las 7, hacía tandas, hacía... Todo lo que me dieran para hacer, hacía. Lo único que no hice en Continente fue mesa, como en otras radios que también hacía mesa de operación. ¿Te gusta el fútbol? Un bozarrón impresionante que tenía. ¿Te gusta el fútbol? Sí, me encanta. ¿Conocés la regla? Sí. ¿Querés relatar un partido? Me encantaría. Bueno, mañana es Italia-Holanda.
No, para empezar no está mal, ¿eh? Claro, Italia-Holanda por el Mundialito. Porque podías hacer la B de la Liga de Canelones. Claro. Empezaste con Italia-Holanda. Arranco con Italia-Holanda con ese sistema, ¿verdad? En el que el relato era casi continuo, porque salvo que te entrara el comentarista, el locutor comercial solo entraba cada 15 minutos. O sea que ya debutaste con una demanda de verborragia y de Sí, relato. había más que allá del rellenar la partido. pelota si iba afuera y vos seguías relatando cómo la agarraba el alcanza pelota Sí, si sigue se la rodando daban. la pelota. Y Terrible. además al lado de nada menos que de Heber Pinto, que bueno, para aquellos que no lo recuerdo, que no le hayan conocido, Por favor. significó una revolución dentro del relato Totalmente, futbolístico, el ¿no? relator que televisa con la palabra. Sí. Un fenómeno realmente, un fenómeno. Él me dijo, después de ese partido, no, pero tenés que ser relator, relatás bárbaro, pretende contratarme para que me quede como relator suplente de él, que él ya ese año, después del Mundialito, dijo que pensaba alejarse del relato, quería pasar a comentar o hacer cosas con el relato y dejarme a mí como relator, y después se arma un barullo bárbaro porque en realidad me llaman de Oriental y me voy como relator durante un tiempo a Oriental. Además, el Oriental era el enemigo. Claro, de claro. Heber, Y porque- obviamente no quedé muy bien en ese momento con Heber, Él había estado en Oriental en su época de gloria y se había ido a la radio que está pegada en el dial, además, ¿no? Y después siguió la cosa y de alguna manera el relato, cuando aparece lo de la revista Estelar y todo, queda a un costado. Quien siempre recordó que de épocas en Oriental y todo, que yo relataba y le gustaba cómo relataba, era el doctor Amadeo Tati. Y empecinadamente un día empieza, digo empecinadamente porque realmente fue quien se puso al hombro el armar un equipo de fútbol para Radio El Espectador, y allí fue que convencimos a la gente del Espectador de hacer un equipo exclusivamente para la Copa América. El Espectador no quería tener fútbol, no entendía en su programación, decía que el fútbol rompe toda programación radial. Logramos un acuerdo para hacer exclusivamente la Copa América con el doctor Otati, y en realidad después nos quedamos más de 2 años y pico haciendo fútbol porque anduvo muy bien el equipo y después sí, hubo una decisión personal, me pareció que estaba muy difícil para ser independiente o para mantener cierta independencia en el fútbol, y antes de andar peleándome con todo el mundo porque si le decías a fulanito que le pegaba con los canutos y resulta que lo representaba no sé quién, y venían y te decían, no, porque fíjate, yo hago, el trabajo que hago lo hago para divertirme, no para calentarme la cabeza, y se terminó el fútbol. Bueno, vamos a hacer una pausa y entramos en el último bloque del programa. Mirá que se calienta ¿Podemos? el champán. ¿Podemos? No, porque pensé que hay algunas que ni siquiera se puede tomar el Lo agua. que la producción no consiguió fueron las burbujas, pero Pero- venimos enseguida.